Hoy en el enganche, final de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras, Flamengo. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? No vais a tardar nada en descifrar por qué tengo esta sonrisa tan natural grabando este vídeo. Y es que se juega la final del torneo más especial para mí. Siempre la Copa Libertadores. Aquí, la gente que conozca el enganche de siempre, la gente que conozca mi trabajo, va a saber descifrar rápidamente que este vídeo para mí es tremendamente especial. Porque se juega en Lima, en el Monumental, en la capital de Perú, la finalísima de la Copa Libertadores 2025. Han llegado los dos equipos gigantescos del torneo en los últimos tiempos, los dos equipos más grandes de Brasil actualmente y los dos equipos que de alguna manera le han dado un aura especial a todo el torneo en los últimos años. Así que es una gran fiesta, un colofón perfecto. Pero quiero defender lo que siempre digo aquí. Para mí la Copa Libertadores es causante de ojeras desde que soy un niño. La sigo desde que empecé a enamorarme de fútbol internacional. Y no hablo de cuando ya he empezado a ser periodista hace 23 años, sino antes incluso ya tenía una obsesión por conocer muy bien el fútbol de la Copa Libertadores. Dentro del organigrama de fútbol internacional, la Libertadores para mí siempre fue especial, única. Era muy difícil de ver en Europa. Recuerdo estar viendo partidos de madrugada con mi parabólica motorizada buscando y sintonizando canales árabes. Imaginaos lo que es ver la Copa Libertadores en árabe. Es algo surrealista. Pues así vi durante muchos años, cuando era un crío, la Copa Libertadores, y me enamoré absolutamente de ella. Eso siempre se ha ido manteniendo, salvaguardando, más allá de que haya tenido más o menos trabajo, más allá de que al mismo tiempo se juega la Champions en Europa y otras competiciones, siempre la Copa Libertadores con su madrugada son para mí estupendas, porque es el momento de relax, es el momento de cogerte el café, es el momento de poder, con el móvil alejado, empezar a disfrutar de lo que es el fútbol. Y para mí es un contexto idílico. Primero porque te relaja. Segundo porque es un fútbol totalmente diferente al europeo, en otros ritmos, con otras tradiciones, con otra cultura, que para mí es tremendamente atractiva. Primero porque no ha erosionado, no ha contaminado la mercadotecnia todavía al nivel de lo que sí que ha hecho en otras partes del mundo y en otros torneos más élite. Pero siendo élite absoluta, porque no hay nada más grande que la Copa Libertadores en Sudamérica, ha salvaguardado gran parte de los problemas y de las soluciones que da a esos problemas. Que sigue siendo un torneo lleno de críticas, sin ninguna duda, uno de los que más, de hecho. Pero al mismo tiempo salvaguarda gran parte de los valores. Por ejemplo, nadie puede hacer recibimientos como se hace en la Copa Libertadores. Lo que hace la hinchada en cada partido de Libertadores de cada club es tremendo. Los viajes, además, son brutales, porque a lo mejor un partido de Libertadores se juega el jueves por la noche y desde el lunes la hinchada tiene que trasladarse, porque las horas de transporte, aviones y demás no es como en Europa. Es un ritual tremendo, un caos que haría que en Europa, en igualdad de condiciones, no acudiría nadie a los estadios. En Europa sería mucho más complejo, sin embargo en Sudamérica, aunque tiene muchas dificultades, allí están. Es además un torneo que en lo estrictamente deportivo exige mucho a los clubes, porque meter en el calendario de partidos la Copa Libertadores, más allá de sus torneos y sus ligas nacionales, todo eso en un pack en el que viajar, trasladarse por el continente es tan complejo, hablo siempre desde la vista de Europa, realmente es muy meritorio. Segundo, hay localizaciones brutales, estadios en altitud, estadios con muchísima humedad, estadios con un montón de dificultades, pasto que no siempre está igual, la sensación además de ritmos muy lentos a veces, otras veces ritmos absolutamente caóticos, equipos tremendamente físicos, equipos que te obligan a tener muchísimo parón, otros que directamente son una catapulta de sensaciones porque siempre es valentía pura. Bueno, hay una mezcla increíble y todo eso en un colorido que para mí es absolutamente único. Así que, por eso, para mí, desde siempre, la Copa Libertadores ha sido el mejor torneo de la historia del fútbol de clubes. ¿Cómo no lo vamos a disfrutar si encima tenemos una final buenísima que vamos a disfrutar entre Palmeiras y Flamengo? Y para disfrutar de esta final, evidentemente, me he rodeado de los mejores. He hecho dos cosas. Una, primero me he vestido con la camiseta de la Brasil del 50. La Brasil negativamente famosa en Brasil y en todo el mundo porque fue la que sufrió el maracanazo, con Barbosa, con Ademir, con Friasa, con Chico, esa selección de Fabio Costa que no pudo ganar el Mundial, pero que pasó la historia, entre otras cosas, con esta camiseta blanca.
pues desde ese maracanazo, verdaderamente Brasil creo que transformó mucho su historia. Y si hablamos de Copa Libertadores, evidentemente la segunda cosa que he hecho ha sido de alguna manera rodearme de los que considero que mejor contexto nos iban a poder dar aquí en el enganche sobre esta finalísima entre Palmeiras y Flamengo. Así que vamos a saludar ya los estáis viendo, por un lado a Gabriel Susiak de Radio CBN en Brasil, en Sao Paulo, y también a Kae Mota, compañero de Globo Esporte desde Río de Janeiro, que va a ir en apenas unas horas a esa final de Lima. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Hola José, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Estamos acá para lo que usted necesita de nosotros. Hablar con una persona que valora tanto el fútbol de Brasil. Sí. Aquí está una fase que no es muy buena, pero por la selección dijo, entonces muy bueno hablar con una persona que valora tanto a nosotros y vamos a hablar de esa final que podemos decir que acá en Brasil ya empezó desde un mes atrás, solo Sí, se habla de eso, sí. entonces hay mucho para hablar. Doy pie, sí, mira, tengo directamente, para que la gente lo vea, un guión medio hecho, que yo adoro a Libertadores, ya lo he dicho en la entradilla, que lo he grabado antes de contactar con vosotros, yo adoro a Copa Libertadores, me quedo toda la madrugada viendo los partidos, soy un devoto absoluto desde pequeño y la defiendo como la mejor competición de clubes del mundo, con sus pros y sus contras, que tiene mucho, pero os agradezco a los dos porque no es fácil encontrar especialistas de fútbol brasileño que además hablen en español, sabéis que eso lo valoro mucho, así que el encantado de que estéis aquí en el canal soy yo. Abriendo el fuego sobre la Copa Libertadores, sobre esta final, decía yo que de alguna manera el ecosistema de fútbol brasileño se ha impuesto en la Sudamericana, en el fútbol brasileño, en la Libertadores, a nivel global. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos la masa social de los clubes brasileños, la inversión que han tenido capacidad para hacer, la mejoría de sus plantillas en base a esa capacidad financiera para atraer jugadores incluso estando en Europa, todo eso ha hecho que el fútbol brasileño se haya impuesto y ahora mismo sea el gran dominador. Y no sé si lo pensáis así, pero Flamengo por un lado y Palmeiras por otro son los dos equipos que más fuerza han hecho y que más peso tienen ahora mismo en el torneo, como para demostrar que esta finalísima de alguna manera es la que enfrenta a los dos pesos pesados del fútbol brasileño. Cae, ¿cómo lo ves? Concordo con usted, pero creo que hay un punto que se habla mucho del fútbol brasileño, que por supuesto ha crecido mucho en los últimos años, pero hay que se hablar mucho más de los dos clubes, de Palmeiras y de Flamengo, porque cuando se habla que se ha ganado mucho, más allá que Botafogo y Fluminense han ganado en los últimos años, pero no son equipos que se puede tener en cuenta para un largo del tiempo que se van a ganar siempre. Creo que Flamengo y Palmeiras van a llegar siempre, por eso incluso digo que a los aficionados que por supuesto que perder una final es una lástima, pero se queda menos triste porque sabes que va siempre a llegar. Si no gana ese año, va a ganar el año que viene o el Sí. otro. Entonces, esta seguridad es muy importante en este proceso, pero y creo que todo lo que han hecho los dos clubes por caminos distintos, Palmeiras con sponsors muy grandes que pusieron plata y, por supuesto, un club que se organizó. Flamengo ha recorrido un camino un poco más largo, tuvo que esperar como que 3, 4 años sin hacer investimentos para que después, con las cuentas pagas, pudiera hacer otro tipo de investimentos, pero son clubes que son ejemplos para no solo para Brasil, pero para toda Sudamérica. Y junto con eso, la evolución de Brasil como país económicamente. Entonces, creo que todo lo que ha pasado, Flamengo y Palmeiras son ejemplos porque aprovecharon de lo que pasa por el país y por la organización administrativa. Entonces, creo que más allá que el fútbol de Brasil, son Flamengo y Palmeiras que están en esta final y no tengo dudas que van a llegar en otras finales juntos o solo uno de los dos en los próximos muchos años. Desde luego, Gabriel, mira, me apuntaba yo aquí detalles. Por ejemplo, la importancia de los grandes inversores que han entrado en el fútbol brasileño. El crecimiento y la capacidad profesional para ser capaz de rentabilizar eso después en resultados. Al mismo tiempo, una mayor exposición de su fútbol en medios. Lo digo aquí en España, durante muchos años no se veía el Brasileirao y desde hace 3 o 4 temporadas vemos muchísimo los partidos y ya se puede ver en las plataformas. La proliferación de esa cantera y además de jugadores que salen y son vendidos a Europa por gran dinero. Es decir, hay una manera de una serie de ingredientes que demuestran que ahora mismo, sobre todo estos dos equipos, han dado mucha fortaleza al fútbol brasileño en lo que es Sudamérica como global, como torneos competitivos. Pero la realidad es que justamente Flamengo y Palmeiras son los que de alguna manera representan que no solo han llegado porque todo esto lo han hecho bien, sino que el proyecto va más allá y van a seguir estando.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cae. Los dos son distintos a los demás. Tiene más investimento, tiene mejores condiciones que los otros equipos de Brasil. Y sí, están los dos en un momento financiero en lo cual todo es virtuoso. Se investe, se forma nuevos jugadores para que se venda a la Europa. El caso de Esteban ahora lo dice mucho. El caso de Hendrik a 2 temporadas. Palmeiras siempre tiene este ciclo que es virtuoso. Vende atletas, investe en un Vitor Roque, por ejemplo, que es algo que nunca ha pasado acá en Brasil, de un club gastar tanto en un atleta, retirarlo del fútbol de España, de Barcelona, y traerlo de vuelta. Y no hace falta este dinero, no hay tantos riesgos en esta apuesta de Palmeiras, puede hacer nuevas inversiones, no hay problema cuanto a esto. Y ya que está en otra final de Libertadores, puede hacer lo mismo el año que viene, como ha dicho Cae, es un ciclo virtuoso para Palmeiras, es también para Flamengo, quizás no tantas vendas, pero tiene los recursos para inversiones. Pero ojo que, como ha dicho Cae, son los dos otros clubes de Brasil están quedando para atrás. Y mismo que intenten hacer lo mismo, no lo van a poder, porque no tienen tantas condiciones, ya están para atrás, necesitan muchas inversiones para llegar próximos. Y acá hay algunos debates, aunque en mi opinión discretos, tímidos, de que si esto es lo camino o no, porque muchos clubes no van a poder hacer esto, la distancia es muy larga y no, ni siempre el mismo camino pueden seguir. Sí, por Y eso, como ha dicho Gabriel, o José, sí, solo sí, para seguir el pensamiento, como ha dicho, es un ciclo, porque si el Flamengo ha vendido Vinicius por 45 millones sí, hace 7 años, si Palmeiras ha vendido Hendrick por 60 millones hace 2 años, es porque ya estaban organizados como club. sí, Porque si esto fuera, si Madrid llega para comprar Vinicius en 2013, iba a comprar por 5 millones, porque Flamengo necesitaba mucha plata, entonces sí. cualquiera montante que venía tenía que vender, pero cuando hoy está organizado, como ha dicho Gabriel, no necesita la plata, se puede decir, solo vendo, por tanto, entonces me quedo con el jugador para utilizarlo técnicamente, todo eso es muy bueno. Y hay un punto también que aquí en Brasil se habla mucho, como ha dicho él, de que los otros tienen que seguir el camino, pero los otros no quieren tener la paciencia que Palmeiras y Flamengo tuvieron una década atrás. Entonces, este es el punto. Flamengo y Palmeiras casi que ha descendido en 2014, 2015, pero sabía que tenía que pasar por un periodo complicado para después pasar por el periodo de logros. Flamengo también lo mismo. Entonces los otros quieren que sea como un pase de mágica y no es así. Y aquí se habla mucho del fair play financiero que se va a empezar el año que viene, como si fuera una cosa para que Flamengo y Palmeiras no tengan tanta plata, pero va a ser el contrario, porque los que no tienen no van a tener para gastar y los que tienen van a tener para gastar y para tener más fuego en su caja financiera. Entonces, la verdad es que el ecosistema de fútbol de Brasil como todo hay que se quedar un poco más profesional, porque hoy no es un país con el fútbol profesional, es un país con algunos clubes y Palmeiras y Flamengo están más adelante, que son profesionales y por eso están cada vez más lejos de los otros. Totalmente. Por eso decía yo en la entradilla que una cosa es tener recursos y dinero y otra cosa es saber tener una base profesional que le saque plusvalía, le saque provecho a esa capacidad que precisamente han tenido otros clubes también en Brasil, pero no han sabido darle durabilidad, no han sabido darle potencial, y Flamengo y Palmeiras en este sentido lo han demostrado profesionalmente, directivamente, en la manera de jugar también, la manera de comportarse, pero sobre todo se nota que detrás hay una muy buena base profesional.
Dicho lo cual, estamos viendo imágenes de lo que va a ser esta final entre Palmeiras y Flamengo. Quiero recordar a la gente que el fútbol brasileño, y por ahí empezaba lo que comentaba en la entradilla, de las últimas 8 ediciones ha ganado 7 y solamente ha habido una final en la que no ganó un equipo brasileño, que fue River en el 18 jugando esa final ante Boca Juniors, que después fue en Madrid precisamente donde tuvo el desenlace. Desde entonces siempre ha ganado un equipo brasileño. Y compañeros, ahora hay un detalle que a mí me llama la atención porque si gana un equipo brasileño, que es obvio que esta edición la va a ganar otro equipo brasileño porque se enfrentan entre ellos, van a ser 25 títulos por parte de Brasil y 25 títulos por parte de Argentina en la historia de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta que subcampeonatos de Libertadores tiene más Brasil, de alguna manera le va a desbancar. Es decir, lo que ya estamos notando en el fútbol de América, de Sudamérica en este caso, va a ser ya una realidad en números testada, que ahora el fútbol brasileño es el que domina. Así que ese primer detalle importante. Y mientras vemos imágenes también de lo que ha sido, lo que va a ser esta final en este estadio de Lima y demás, os quería preguntar, porque el camino para los dos equipos ha sido diferente. CAE, por ejemplo, la transformación para mí entra en verano 2019. En ese momento aparece en el banquillo del Flamengo, aparece Jorge Jesús, con lo que significa el hecho de que venga un europeo, en su caso portugués, lusófono también, y eso marca por completo, porque desde ahí, claramente, Flamengo dio un paso adelante y le puso las pilas a los demás, ¿verdad? El punto es que el Flamengo empezó una revolución administrativa en 2013. Este punto que tenemos que hablar desde más atrás, como club, no como equipo, como club. Sí. Que fue cuando Flamengo siempre tuvo una imagen de que era un club porque es muy grande, porque tiene mucha afición, todo, lo podía todo, podía comprar y no pagar, podía hacer lo que quería hacer. Entonces fue un club que se quedó en el principio del siglo, con un club que es muy grande, pero muy bagunzado. No sé cómo se habla en español, como que se fue mucho, aquí en Argentina, muchos quilombos, sí. Se habla en castellano. Mucho problema. Entonces, pero en 2013 se comprendieron que o organizamos eso o esta bestia va a se matar. Entonces se organizó mucho y se dijo, no vamos a fichar nadie, no vamos a gastar nadie, vamos a devolver a Wagner Love para CSKA, vamos a devolver a Ibson para Corinthians, no tenemos cómo pagar y tenemos que organizar la casa. Y eso fue lo que comenzó todo. Un equipo que tuvo la fortuna de ganar una Copa de Brasil, porque eso fue muy importante para que la afición se quedara un poco más tranquila y aceptar, esperar este tiempo. Y se organizó la casa hasta 2017, 18, y ahí empezó la cobranza para que tenía que ganar títulos. En 2017 se queda como subcampeón de la Copa de Brasil, subcampeón de la Copa Sudamericana, y la impaciencia se quedó muy grande. Y 2019, cuando hubo un cambio de directivo, de presidentes, se empezó a investir mucha plata, como nadie nunca ha hecho en Brasil, tanto que se fue a Cruzeiro y hizo la compra más cara de la historia de Brasil en el tiempo que fue comprar a Arrascaeta. ¿Cuánto queda Arrascaeta? Cruzeiro, no pago, no vendo, no, pero yo voy a fichar. Y fuera a Daniel Fonseca, que es de la gente que jugó en la selección uruguaya, jugó en la Juve y todo. Quiero a Georgian, ¿cuánto quiere pagar? Si me paga tanto, le quito de Cruzeiro. Y pagó, y fue un quilombo, una locura, y pagó por Arrascaeta, pagó por Bruno Henrique, pagó que Santos también lo quería vender, pagó por Gabigol, y se montó un equipo muy bueno, pero todavía tenía muchos jugadores, pero no era un equipo. Y ahí que está el punto clave de la historia de Flamengo, creo que es la llegada de Jorge Jesús, porque llega una parte que el Flamengo tenía muchas expectativas por la plantilla, pero no jugaba ni cerca de lo que tenía que jugar. Y hay una fortuna también que él llega cuando está el Brasileirão parado por la Copa América de 19. Entonces llega casi con una pretemporada para hacer, y ahí se cambia todo. Se cambia todo porque para mí, más allá que desde entonces ya ganó más de 10, 15 títulos, pero este equipo de 2019 fue lo que cambió la historia de Flamengo, porque sin duda fue el equipo que ha traído la mentalidad de que sí podemos ganar todo. Es un equipo que el Maracaná siempre estaba lleno, pero la energía era distinta y todo. Entonces fue un equipo que cambió todo. Y ahí fue la revolución, pero creo que porque fueron solo 6 meses, pero que Jorge Jesús ha dicho, yo voy, pero me da la llave de la cocina, la llave de la sala, la llave de la llave de todo.
y yo voy a regar todo. Y el club le dio todo. Jorge, un entrenador que yo trabajé en esta época, estaba muy cerca, pero incluso habla mucho que es algo que tiene un plazo de validad, porque si queda mucho tiempo con eso no sostiene, porque es mucha locura, pero se organizó todo y fue un equipo realmente que para muchos y para mí, incluso el equipo sudamericano que más jugaba fútbol en el siglo. Entonces es un equipo que se ganó con mucha facilidad el Brasileirão. Sí. Y más allá de todo, tuvo una final que fue mágica, porque una final que fue el peor partido de este equipo, pero que se cambió todo en 2 minutos. Sí, sí. La historia se queda más grande por eso, y ahí, desde ahí se ha cambiado la mentalidad del Flamengo. Creo que cuando Jorge elige volver a Portugal es un problema, porque nadie nunca siquiera llegó cerca de él. Creo que Felipe ahora está un poquito más cerca, pero la cobranza, las expectativas son muy altas. Entonces Flamengo en este periodo tuve más de 10 entrenadores, Sí. no es como Palmeiras, por ejemplo, tiene solo Abel, pero sin duda la mentalidad de este Flamengo se ha cambiado mucho porque lo que ha hecho Jorge, que para mí y para muchos es el más grande entrenador de la historia del Flamengo, y sin duda fue un punto clave inicial para que todo que ha organizado como club, como administración, se convirtiera en un equipo que podía ganar todo, y está ganando. A partir de ahí cambió absolutamente. Fíjate, los datos que tenías aquí van más o menos en la línea de lo que yo decía. Una vez que llegó en 2019 Jorge Jesús, ganan esa final, precisamente en Lima, precisamente a River Plate. Yo soy muy de River Plate, así que sufrí mucho esa final, Cae, ya te lo digo de antemano. Estaba en el otro lado de la pantalla viéndolo. Y desde ese momento, junio de 2019, Libertadores tenía una, Flamengo. Hoy aspira a ganar la cuarta, con lo cual solamente había ganado la del 81 con aquellos goles míticos de Zico contra Cobreloa en la final del 81, y al mismo tiempo, como bien decía Cae ahora, y era mi comparativa perfecta, y con esto se la tiro a Gabriel, al mismo tiempo Palmeiras de alguna manera reaccionó también desde esa misma etapa, porque fue marcharse Jorge Jesús al fútbol europeo de nuevo, y desde Europa venía precisamente también lusófono, el bueno de Abel Ferreira, que llegó en 2020, en noviembre, tenía también una Copa Libertadores Palmeiras y ahora puede aspirar a la cuarta, es decir, están en el mismo contexto absolutamente los dos equipos. Pero Gabriel, como decía Cae, en ese momento Flamengo ha tenido 12 técnicos más, 12 cambios de técnicos. Estuvo el español Domenech Torrent, estuvo Rogerio Ceni, Renato Gaucho, que llegó incluso a otra final de Libertadores también, con Dorival Junior, Paulo Sosa, Tite, Sampaoli, es decir, han pasado 1000 técnicos por allí, y sin embargo la manera de Palmeiras de volver a ser competitivo fue diferente. Abel Ferreira, y sigue allí, es decir, mucha más estabilidad. Sí, es cierto. Mira que Abel llegó a Brasil como un total desconocido. Jorge Jesús no era tan conocido por acá, pero los logros que tuvo en el fútbol de Portugal son grandes logros. Abel dirigía a PAOK de Grecia. Lo máximo que había hecho era justamente eliminar Jorge Jesús de una Champions League en la fase previa. No tenía las credenciales para llegar al Palmeiras, un gigante de Brasil, con mucha autoridad, pero paso a paso ha construido su fama por acá y una idolatría perante los hinchas de Palmeiras. Sí. Obviamente, lo que ha hecho Jesús en Flamengo ha influenciado a Palmeiras a buscar también un europeo, también a un portugués. Eso dio a Abel un cierto crédito, porque si un portugués había hecho esto en Flamengo, un portugués podría hacer esto en Palmeiras, mismo si esta lógica tiene sus fallas, no es una lógica tan cierta porque es portugués o porque no es portugués, pero acá las cosas a veces funcionan de esta manera. Y Abel luego ha encontrado una forma de actuar, encontrado una manera de comunicar con los hinchas,
y la primera Libertadores que consigue acaba por transformarlo en un ídolo de Palmeiras, en un ídolo acá en Brasil. Mira que no fue una gran final con Santos, era la pandemia, había pocos hinchas en el estadio, un gol por lo final. Bueno, no era un gran Palmeiras aquel, pero ha conseguido algo que muchos otros grandes equipos de Palmeiras no han conseguido. Y después Abel paso a paso fue encontrando su manera de hacer las cosas, encontrando un equipo, reforzando el equipo con jugadores más quizás operarios y no tan talentosos. Sí. Siempre hubo más talento en Flamengo do que en Palmeiras, pero el comportamiento, la ética de trabajo de Abel ha dominado todo y Palmeiras se tornó un gigante de conquistas, de mentalidad, de todo. Y está en más una final con estos predicados. Pues mira, estoy poniendo en pantalla los dos. Como ha dicho Caé, Jorge Jesús de alguna manera altera lo que es la competitividad del ecosistema del fútbol brasileño, lo obliga a dar un paso adelante, lo confirma además ganando Libertadores. Después en 2021 ya no estaba Jorge Jesús en Flamengo, pero sí que había llegado Abel Ferreira y ganaron. Precisamente Palmeiras, el Verdao ganó al Mengao 2-1 la final de la Libertadores también, es decir, ya se han enfrentado en una final de este tipo, verdad que no tiene nada que ver lo que es un equipo y otro. En esa final ya estaba Abel Ferreira, que transformó a su vez Palmeiras, pero Cae, si alguien ha transformado también ahora a Flamengo ha sido el nuevo técnico, Filipe Luis. Aquí en España le conocemos muchísimo porque fue mito del Atlético de Madrid, salió de la cantera del Real Madrid, estuvo en el Deportivo La Coruña, le conocemos muchísimo, se dice que tarde o temprano va a ser técnico del Atlético de Madrid aquí en España en el momento que tenga un poquito más de recorrido. Y estoy mostrando ahora mismo las piezas de ajedrez, aquí como si fueran los dos en una ilustración muy chula de Abel Ferreira por un lado, Filipe Luis por otro. Para mí Abel Ferreira es más sistemático, es más resultadista, no es tan brillante, pero sí muy contundente. Filipe Luis le he visto adaptarse, Cae, a dos maneras de entender el fútbol, porque ha sido muy agresivo por momentos, pero cuando ha tenido que recular y ser defensivo, lo hizo en su última eliminatoria, por ejemplo, ante Racing de Avellaneda, también lo ha sido. Es decir, es un técnico que desde que ha llegado a Flamengo prácticamente solamente ha ganado, tiene una lista de resultados tremenda, y cómo se le está valorando ahora mismo en Flamengo en el ecosistema de Filipe Luis. El punto es que no podemos olvidar que Felipe tiene prácticamente un año de carrera, entonces todavía es un entrenador muy joven, no de edad solamente, pero también por muy recién empezó su carrera, porque la verdad que cuando se gana mucho se crea una expectativa muy alta. Cierto. Y creo que por supuesto Felipe todavía va a pasar por oscilaciones, por alto de bajas, porque es normal de la profesión, pero como he dicho, desde que empezó prácticamente ya ha ganado todo. Si gana, por ejemplo, la Copa Libertadores el sábado, prácticamente se puede ir de Flamengo porque ya ganó la Supercopa, ya ganó el Carioca, ya ganó la Copa de Brasil, y está muy cerca de ganar el Brasileirão y la Copa Libertadores. Entonces, la verdad que no podemos hacer con que su éxitos sea un problema para él. Este es el punto que creo que tenemos que tener en cuenta. La verdad que Felipe, desde que ha salido Jorge Jesús, creo que es lo que está más cercano de lo que espera la afición, porque es aficionado de Flamengo desde chico, que ha jugado toda esa generación, ya ha ganado 2 Libertadores como jugador, y creo que eso es muy importante para que se acerque de lo que espera la afición, porque en Flamengo se tiene mucho así. Creo que es muy claro de estos dos equipos, no hay cierto, no hay equivocado, son culturas, son tradiciones, son maneras de manejar lo que espera la afición. Y creo que el Abel se está muy cerca de lo que espera la afición de Palmeiras, y ahora sí Felipe está muy cerca de lo que espera la afición de Flamengo, que más allá que ganar jugando bien. Este es un punto importante. Hablamos mucho aquí en Brasil que si el Flamengo gana las competencias que Palmeiras ha ganado, jugando como Palmeiras jugó, la afición no iba a se quedar contente. O que no significa que está correcto, que no está correcto Palmeiras. Sí. Es una cuestión de cultura, de tradición. Incluso hace 3 años que Dorival Junior ha ganado la Copa de Brasil y la Libertadores y fue sacado. Sí. Porque la afición ha dicho, no, ganamos pero no gustamos. Entonces creo que esto es muy importante, y creo que lo que más que tenemos que hablar de Felipe es eso, porque es un entrenador que está muy cerca, muy conectado
con lo que espera la afición de Flamengo, una afición que la verdad que tenemos que decir que se quedó loca en los últimos años, que cree que no es que vamos a intentar a ganar, es tenemos que ganar, y Sí. esto es una locura. Entonces creo que eso tenemos que poner en cuenta también porque en deporte tiene que aprender a ganar y a perder. Entonces este es un punto muy importante y Flamengo, la afición está un poco fuera de la realidad porque está ganando mucho. Pero sin duda Felipe es un entrenador que creo que maneja mejor el equipo con el balón do que los equipos de Abel, pero solo por característica de uno de otro. Y como he dicho, aquí se habla mucho que Felipe habla que Jorge Jesús fue el mejor entrenador que ha trabajado, con quien ha trabajado, pero Simeone fue lo más influente. Entonces se habla mucho que él consigue unir los dos. Y este partido que ha dicho ante Racing y también ante Corinthians en la semifinal de la Copa de Brasil, cuando Flamengo tuvo un jugador expulsado por roja, y ahí se quedó con 10 contra 11, supo muy bien cómo defender. Puso una línea de 5, una línea de 3 y un delantero de velocidad y consiguió manejar muy bien, tanto en Corinthians han pasado, cuanto en contra Racing este año. Entonces es un equipo que es un entrenador que creo que sabe muy bien cómo adaptar los entrenadores que manejan el trabajo de manera distinta. Totalmente. Que valora un poco más el balón que otro y otro que valora un poco más la seguridad. Sí, a mí me gustaba justamente, por eso te he dado pie, Cae, con la idea de que seguramente Abel Ferreira es más resultadista, por decir una etiqueta más global, porque es un equipo quizá Palmeiras que no ha sido tan brillante, pero ha sido más contundente, es decir, no necesita jugar demasiado bien, pero ganaba, no necesita ser muy brillante, pero es eficaz, y eso al final en eliminatorias y en partidos de Copa Libertadores muy cerrados, al final siempre contra soluciones. Ha acabado goleando a Liga Deportiva Universitaria de Quito en su Allianz Park, en ese contexto de que esos 90 minutos son muy largos en el Allianz, es decir, tiene una contundencia, tiene una capacidad de crear un aura muy especial y por eso remontó Gabriel, pero es verdad que el Flamengo es un equipo más adaptable también a diferentes momentos y ha sabido, creo que sobre la marcha, sacarle partido. Me quiero centrar, Gabriel, en lo que ha pasado esta semana, porque para mí ha sido fundamental. Quería hablar con vosotros una vez que ya hubieran pasado algunos partidos fundamentales de esta semana, porque para que la gente lo sepa, lo tenga en cuenta, estoy mostrando ahora mismo resultados de esta semana. Hasta prácticamente hace 24 horas han estado jugando en el Brasileirao. Por eso digo que el calendario brasileño es un caos absoluto y han jugado en 10 días 4 partidos. Van a jugar con la Copa Libertadores, es decir, es un caos absoluto los dos. ¿Qué ha pasado? Que ha sido totalmente diferente. Mientras Flamengo, los resultados que estáis viendo, la gente que está viendo el vídeo en pantalla, los de abajo son los de Flamengo y los de arriba son los de Corinthians. Como veis, los resultados de Flamengo han sido buenísimos en las 5 últimas semanas, sin ser súper brutales. Ha ganado 10 de 15 puntos y sin embargo en el caso de el equipo de Palmeiras ha ganado solamente 2 de los últimos 15 puntos. ¿Qué ha acabado significando esto? Por lo que estáis viendo ahora en pantalla también, que os lo pongo por aquí, que al final la clasificación evidentemente ha dado un paso adelante y ahora mismo a falta de solo 2 jornadas Flamengo saca ya directamente los puntos suficientes como para poder ser campeón. Simplemente con el siguiente partido seguramente puede hacer la fiesta completa. Gabriel, esto es clave en la semana de la Libertadores, porque claro, si Palmeiras hubiera encontrado un resquicio para todavía pelear el Brasileirao, seguramente el aura sea diferente. Ahora mismo va a tener mucha más presión, seguramente, Palmeiras. Sí, porque el campeonato brasileño casi ha dejado para Flamengo en estos últimos partidos. Son 5 partidos de Palmeiras sin victoria, justamente en el tramo final del campeonato. Lo que pasó recién fue que Palmeiras ha perdido para Mirassol, que es el equipo sensación de Brasil en esta temporada. Hasta le dejo la sugerencia, la sugestión para que hable de Mirassol, el proyecto, porque este equipo ha surgido de la segunda división y va a cerrar el campeonato en la 4ª posición o 5ª posición, va a próxima Libertadores. Es un proyecto muy, muy interesante, pero ha perdido para Mirassol. Nosotros hemos tenido la data FIFA y Palmeiras y Flamengo tuvieron que jugar durante la data FIFA en este calendario muy malo que tenemos.
Entonces, Palmeiras jugó sin varios de sus titulares, sin 8 jugadores, incluyendo suspensiones y los desfalques por las selecciones, y en la secuencia ha perdido para Santos, que pelea contra el descenso. Flamengo también ha jugado sin sus titulares, pero ha ganado. Entonces, 2 derrotas para Palmeiras en una semana, y después con la vuelta el retorno de algunos de los jugadores de la data FIFA, no ha nuevamente jugado bien. Y empató con Vitória, empató con Fluminense y ahora perdió con Grêmio. En el último partido, Abel Ferreira ha utilizado los suplentes, los reservas, mirando el partido de sábado contra Flamengo. Y medio que diciendo que el campeonato brasileño ya está para Flamengo. Sí. En campo, lo que ha ocurrido, sin sus titulares, creo que Palmeiras ha jugado mal, pero con sus titulares también. Y la presencia ofensiva, la forma de llegar al área rival no está tan fina en este momento. Hay muchos jugadores dentro de la gran área, pero los cruzamientos no se empiezan a dar, no consigue hacer los goles, y en eso Palmeiras ha perdido el título, o algo muy parecido, sino que aún hay una pequeña chance. Entonces, es un Palmeiras que llega en un bajón de forma para esta final, porque su juego ofensivo con Vitor Roque, con Flaco López, no está más dando para lo que el equipo necesita. Pero en una final, como usted ha dicho, son partidos cerrados, un error acá, otro por allá, y sin embargo, un 0-0 y los penales pueden salvar Palmeiras en este momento. Gabriel, mira, para que la gente también se ubique, estoy poniendo en pantalla ahora mismo a Vitor Roque y a Veiga con ese gol final en la remontada de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Normalmente con Palmeiras suele jugar un 4-1-3-2 o 4-2-3-1, dependiendo. Es un equipo que en el centro del campo utiliza, a mí me parece que eso le debilita un poco con Evangelista y Aníbal Moreno en el centro del campo. Me parece que se le va un poco ahí, se rompe demasiado. Que después en ataque está Felipe, está Andreas Pereira, está Flaco López, está Vitor Roque. En defensa a mí me encanta, evidentemente, los roles que tiene Gustavo Gómez y Murillo, más allá de lo que decía de Veiga. Si miramos CAE a Flamengo, ahora mismo podemos decir que ha habido muy poca participación de los jugadores que han llegado de Europa en el tramo intermedio de la temporada, como el español Saúl. He estado hablando estos días con él, además, con Saúl, con Samu Lino, muy poca presencia también, y sin embargo han sido muy importantes los que tú ya decías, es decir, tirando un poco más de clásicos. Arrascaeta, muy importante Leo Pereira, Rossi, Plata, Carrascal, que ha sido un gran fichaje desde que ha llegado, Araújo, es decir, jugadores que, más allá de la grave lesión de Pedro y que no va a estar tampoco Leo en defensa, seguramente en valoración de mercado, tiene un poquito más de valoración de mercado la plantilla de Palmeiras, pero llega mucho más crecida y en mejor sensación ahora mismo la de Flamengo. Creo que el Flamengo tiene más opciones. Creo que Palmeiras tal vez sea una plantilla un poco más joven, con fichajes de esta temporada, pero el Flamengo es un equipo que en muchas posiciones se cambia poco cuando se saca un jugador que es titular. Creo que la gran baja de esta final, sin dudas, no es que creo, sin dudas, es Pedro. Sí. No tenía dudas que si Pedro ha jugado en entregar un favoritismo un poquito para el Flamengo, pero sin Pedro creo que cambia muchas cosas. Pedro es un jugador, un delantero fenomenal, pero creo que hay un jugador que en esta temporada está como que una bestia, que es de Arrascaeta. Entonces creo que la diferencia en todo esto es de Arrascaeta. El mejor jugador de Brasileirao de la Libertadores, claramente, esta temporada. Puede formar la diferencia. Creo que va a ser un partido muy parejo, porque como ha dicho Gabriel, más allá del momento, cuando llega una final como esta, hay el miedo de perder muchas veces es más grande que la gana de ganar, o que de la actitud de ganar, porque para Flamengo, por ejemplo, en una final que hay muchas cosas en la mesa, porque más allá que no tengo duda que si
si no gana, va a ganar el año que viene otro, pero hay un punto central en esta final que si no gana, va a ser la segunda final que pierde Palmeiras y esto es muy grande. Entonces creo que más allá que Palmeiras está presionado porque por todo lo que ha pasado en el Brasileirão, pero este punto de la necesidad de la revancha es algo muy grande por la afición de Flamengo, entonces creo que eso va a hacer con que el Flamengo maneje el partido de un poco más de paciencia do que el normal, pero el punto es que el 11 titular, creo que hoy Flamengo está en una forma mejor que el Palmeiras, que hay algunas dudas, como ha dicho, en la defensa. Leo Ortiz ha viajado, creo que va a tomar medicación para no tener dolor, pero hace un mes que no entrena, entonces no sé si Felipe va a elegir a Leo Ortiz o Danilo, pero creo que la cuestión de el tiempo sin entrenar puede pesar en contra de Leo Ortiz, entonces creo que va a ser Rossi, Varela, Danilo, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alexandro. El trío de medio campo, que para mí es fenomenal. Pulgar, para mí es un jugadorazo. Sí. Jorginho Arrascaeta, no, ni necesita hablar. Y en el ataque, que iba a ser Carrascal, Bruno Enrique delantero y un grande refuerzo del Flamengo en esta época, este punto de la temporada, que es Cebolinha. Cebolinha hace 2-3 meses fue un jugador que casi ni en banquillo quedaba, que estaba fuera hasta de banquillo, Sí, sí. y se ha lesionado, se ha quedado fuera y ahora está muy bien, con mucha confianza y con fôlego, porque no estaba jugando. Entonces ha jugado muy bien estos 2-3 partidos de atrás, creo que va a empezar. Entonces creo que es un equipo que, el punto que ha dicho, si tenés que cambiar, tiene el banquillo, va a tener a Luis Araújo, va a tener Samulino, que no está bien, pero si han tenido el partido puede cambiar muchas cosas. Hay Saúl, hay muchos jugadores, pero entonces creo que va a ser un partido que el Flamengo empieza con más opciones, con más confianza, en un momento mejor, pero cuando se pita el árbitro, todo se queda parejo porque hay mucha rivalidad en juego. Fíjate, la plantilla Flamengo, valoración de mercado 195 millones de euros, en los que nos acaba de decir CAE. No ha citado él, por ejemplo, a jugadores como Rossi, el portero, a Nico de la Cruz, que en su día en River Plate fue absolutamente genial y es verdad que le ha costado mucho más en Flamengo, a Carrascal, que ha sido un gran fichaje y ha aportado muchísimo desde que ha llegado. Imaginaos la plantilla que tiene Flamengo. Más valoración para la de Palmeiras, yo creo que porque en el mercado algunos lo han repatriado, han vuelto hace poco y eso hace que Víctor Roque, Andreas Pereira, por ejemplo, tengan mucha valoración de mercado. Está Facu Torres, está Mauricio, que es muy jovencito, también está haciendo gran temporada. Felipe Anderson, es verdad que viene ya rebotado, pero cuando tiene momentos de inspiración es muy importante. Y también ha tenido una lesión grave, esto lo digo para la gente que nos ve, ha tenido la lesión grave hace tiempo ya de Paulinho, que probablemente ha roto mucho de los esquemas ofensivos que podía tener el equipo del Verdao. Dicho lo cual, decía ahora CAE el tema de que una final es muy cerrada. Yo tengo aquí la sensación, y se lo digo también a la gente utilizándoos a vosotros que os tengo aquí, normalmente la gente en Europa piensa que el fútbol brasileño es mucho el juego bonito, disfrute, samba y demás. Y claro, yo cuando veo el fútbol brasileño todas las semanas, siempre digo, es uno de los más ásperos, de los más difíciles en muchos duelos, mucha agresividad. Es un fútbol muy diferente a lo que la gente se imagina. Esto extrapolado, llevado a una final de la Libertadores. Vamos a ver un 0-0, compañeros. Gabriel, vamos a ver un partido tan cerrado como el otro día en la Sudamericana, que nos va a costar muchísimo que se rompa. Sí, podemos ver un 0-0. Yo estoy esperando que no, pero sí, puede pasar, porque como usted ha dicho, los partidos son muy cerrados, mismo en el Brasileirão hay mucho contacto, mucho choque, los equipos sí tienen miedo de perder más do que vontade de ganar, como ha dicho CAE. Hay mucha presión en todo, hay mucha presión en los entrenadores, hay mucha presión en los jugadores. Si erras 1, 2, 3 intentos de driblar, ya comienzan a hacer caso los hinchas. Los árbitros siempre están presionados, todos los roces dentro de gran área, todos piden penal, todos los contactos acima de la cintura, las personas toquen la mano, y los juegos son así, no son muy abiertos, ¿no? En líneas generales no son muy abiertos. Sí. Y
una final todo puede cambiar con un gol y de esta manera creo que los dos van a intentar primero no sufrir y en segundo momento, si hay condiciones, atacar esto. Infelizmente, yo creo que pasará. Ajá. Cae, la gente, lo que digo, en Europa cuando se va a sentar a ver la Libertadores el próximo sábado, van a ver que es una final entre dos equipos que les suena, porque saben que en los últimos tiempos ha sido protagonista, que tienen grandes jugadores que incluso han estado en Europa, que de alguna manera son los que, como hemos dicho aquí, han alimentado el hecho del crecimiento del fútbol brasileño, ¿no? Que lo reflejan mejor que nadie. Pero también tengo que decir que a mí hay una cosa que no me gusta que está pasando últimamente la Conmebol de cara a la Libertadores, puedes expandirte lo que quieres en el comentario, y es que a mí, que soy enamorado absoluto, como he dicho, a Libertadores, me toca mucho las narices, lo voy a dejar así, por no criticarlo más, el hecho de que la Copa Libertadores, la Conmebol en sí, por adaptarse al horario de Europa, ponga el partido a las 4 de la tarde de Lima y encima nos haya privado de aquella doble final, a doble partido, cada uno en sede de uno de los equipos. Vale que a lo mejor el concepto de final, al ser un único partido, es más bonito, eso no lo puedo negar, pero de ahí a que se tenga que jugar en Lima, 4 de la tarde de Lima, es verdad que tengo entendido que no va a hacer mucho calor, pero ¿por qué se adapta? ¿Por qué se arrodilla el fútbol de la Conmebol a Libertadores a Europa, al horario europeo? ¿No sería mejor hacerlo igualmente a la hora perfecta para disfrutar bien del partido, aunque sea madrugada en Europa? Es decir, estas cosas me cabrean muchísimo y es algo que no llevo especialmente bien. Entonces, este es un tema que aquí hay mucha contradicción, ¿no? Porque mucha gente está en contra, creo que más gente en contra do que a favor. Yo soy uno de los que están a favor, tal vez porque, y tengo que tener en cuenta que soy un privilegiado, que estuve en todas las finales, voy una más, entonces estoy en parte pequeña de la población que consigue ir al partido, pero viendo como un profesional de fútbol, yo tengo que ser coherente con lo que pienso que estamos hablando, que tenemos que cobrar más profesionalismos y más organización de los clubes y también de las organizaciones. Se criticaba mucho la Conmebol porque fuera así una bagunza, un quilombo por muchos años. Y creo que si hoy la Libertadores paga lo que paga por premiación, paga lo que paga por partido ganado, paga por todo lo que paga en dólares y todo, es porque se convirtió y el business está un poco más adelante del fútbol. Y para Sí. mí creo que esto es la realidad del fútbol hoy en el mundo todo. Entonces creo que si maneja una final única, se puede venderla para que se mire en Europa, en Asia, y Estados Unidos y todo más. Entonces creo que esto es como producto es mejor, más allá que no sea tan accesible a los aficionados, pero creo que también estamos en una realidad que, por ejemplo, en Maracaná o en Allianz Parque, si este partido fuera a jugar en 2 miércoles, el ingreso iba a ser una locura de precio también. Entonces no iba a estar también la población más desafortunada Sí. o que no tenga tanta plata. Entonces creo que es importante como producto que se haga de esta manera. Estaba ya en 2019 que fuera a 3 de la tarde, un calor infernal. Sí. Uf. Ahora va a ser a las 4. La cuarta, las informaciones de que no está tan caliente como estaba en 2019, Sí. pero entonces comprendo que se cambia un poco la realidad que estamos acostumbrados, pero creo también que si queremos que sea un fútbol un poco más profesional, que sea un fútbol un poco más global, como estamos hablando aquí, es mucho por eso. Si hoy la final de la Copa Libertadores es tema en Europa, mucho es porque desde 2019 se están hablando por el horario también del partido, pero creo que se fuera a las 3, 4 de la mañana, yo hace algo que voy a dormir y cuando despierto veo que no ha ganado. Entonces, Sí. creo que es un tema todavía delicado, pero creo que la Conmebol tiene que seguir firme para intentar cambiar la cultura, porque aquí la cultura es mucho, por ejemplo, el año que viene no tengo dudas que muchos aficionados de Madrid, de Barcelona, de Liverpool, de Manchester City ya ha comprado la pasaje para Budapest. Aquí se espera la semifinal para solo después comprar el ticket de viaje. Entonces, por eso va a quedar más caro. El aficionado de Flamengo y de Palmeiras que están siempre llegando a la final, aunque viene cuando se anuncia que va a ser o en Santiago, o en San Pablo, donde quiera, puede comprar el boleto y se va a pagar mucho más barato. Entonces, son puntos que a lo largo del tiempo se van a cambiar la mentalidad, la cultura. Sí. Entonces, yo comprendo que como producto para global, este formato de la final única, este horario es mejor. Pero sé que yo soy
minoría con esta opinión. Sí, sí, no, no, pero precisamente por eso me gusta más saber las opiniones de cada uno en este tipo de cosas. Yo quizás soy un poco más romántico y como considero la Copa Libertadores algo muy especial para nosotros aquí, el hecho de verla de madrugada, con un café ya calmado, en otro contexto, me mete en un fútbol diferente al de Europa y por eso quiero hacerla respetar. Es verdad que entiendo también lo que dice CAE, que como producto, como servicio que tiene que dar al mundo, la Copa Libertadores necesita profesionalizarse y de esta manera en Europa consigue más atracción, más miradas, más foco y eso de alguna manera acaba repercutiendo en la mejoría de todo. Y para acabar, compañeros, os voy a pedir de alguna manera que os mojéis un poquito como hicimos aquí en Europa con pronóstico. Es verdad que yo también espero un partido muy cerrado, pero si tuvieras que decir un resultado, me mojo yo primero para que veáis que lo hago. Yo creo que aunque está más necesitado Palmeiras por el hecho de que el brasileiro se le ha escapado y que me fío más de Palmeiras en un partido de este tipo, aún así, no sé por qué, creo que lo va a ganar Flamengo. Esa es mi opinión. ¿Cómo lo veis, Gabriel? ¿Cae? Sí, si tengo que hablar de una manera de racionalizar la cosa, sí, Flamengo es mejor, pero creo que Palmeiras puede ganar con la cuestión de la mentalidad. Abel Ferreira eh, siempre es capaz de movilizar su equipo en estos grandes partidos. La eliminatoria con LDU, Liga Deportiva de Quito, ha mostrado para nosotros nuevamente esto. Palmeiras fue a Quito, perdió por 3-0 y después gana por 4-0 y parece que todo es natural para este grupo de jugadores de Palmeiras, que nada es imposible para ellos. Entonces, sí, el Flamengo está mejor ahora, tiene más calidad en la cancha ahora, pero voy a decir Palmeiras por esta fortaleza mental, la movilización del grupo. Entonces, no es fácil hacer predicción de este partido. No, uno de los más difíciles, uno de los más difíciles de todo el año, que la gente lo tenga claro, ¿eh? Lo que les estoy pidiendo a Gabriel Cae es un imposible porque es imposible descifrarlo. No, creo que un punto para tener en cuenta es la final de 2021, porque para mí es muy claro que de las tres finales de Flamengo, ante River, ante Paranaense y ante Palmeiras, fue la que jugó mejor y fue la que perdió. Sí. Entonces, está muy claro que este punto de que el Flamengo tiene un equipo con más calidad, con más jugadores que marcan la diferencia, en una final como pareja como esta, no siempre va a marcar la diferencia. Entonces, en 2021 ha jugado mejor que Palmeiras, pero sufrió un gol con 4 minutos y después otro gol con 4 minutos de la larga y eso cambia todo. Como el pasado, una roja con 30 segundos se cambia todo. Entonces, por eso creo que predicciones es muy complicado. Un equipo que tiene más calidad, que tiene más capacidad, que vive un mejor momento, pero es un partido muy parejo. Entonces, no voy a quedarme en el muro. Creo que por eso Flamengo tiene más condiciones, pero va a ser un partido muy, muy parejo y ojalá que pase todo bien en las calles. También creo que es algo que tenemos que hablar, porque aquí en Brasil, en Sudamérica, tenemos un histórico muy largo también de quilombo en las calles, de peleas, de todo. La rivalidad entre Palmeiras y Flamengo está muy caliente este año, más do que los otros años. Entonces, creo que desde de martes ya hay aficionados peleando en la calle, pero todavía poquitos. Creo que hoy, el jueves, empieza a llegar más aficionados en Lima. Entonces, es un punto que también tenemos que poner en cuenta, que sea una final, acima de todo, pacífica, pero si tengo que hacer una bet, voy a apostar en Flamengo. Ajá. Bueno, es verdad que es una final tremenda, es verdad que hemos visto el banderazo, como lo llaman allí en Brasil, de Flamengo, con incluso hinchas metiéndose en el propio autobús con los jugadores, en un momento de caos tremendo. Es verdad que Palmeiras también ha tenido un banderazo brutal. Son dos aficiones loquísimas, son dos aficiones numerosísimas, son los dos equipos de moda en Brasil los últimos tiempos. Recuerdo que vamos a disfrutar en España este partido en Lima a las 4 de la tarde del sábado, en España van a ser las 10 de la noche, lo vamos a poder ver aquí, con jugadores, insisto, de primerísimo nivel. Quizá para que la gente lo ubique en
Palmeiras, Vitor Roque, Andrés Pereira, Facu Torre, Mauricio Veiga, Flaco López, Felipe Anderson y muchos más. Por parte de Flamengo, Samulino, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Pereira, Rossi, Bruno Enrique, bueno, Carrascal, jugadorazos tremendos por un lado y por otro. Así que vamos a disfrutar de esa finalísima. Por cierto, va a ser muy importante para el fútbol brasileño porque ningún equipo brasileño tiene más de 3 Copas Libertadores y da la casualidad, por lo que sea, que Palmeiras tiene 3 y Flamengo tiene 3. Es decir, quien gane esta final va a ser el más laureado de los brasileños en la Copa Libertadores y eso, ya habéis escuchado por la rivalidad que hay, no es moco de pavo, como decimos aquí en España. Así que os recuerdo a todos que nos dejéis por aquí los comentarios sobre la final, sobre si os ha gustado este vídeo. Podéis decir lo que sea para Gabriel y para Kae, que vamos a disfrutarlo, que es un partidazo tremendo y que aquí nos encanta. Así que lo último que quiero hacer es darle las gracias a los dos, a Gabriel Ducia, compañero de Radio CBN, y a Kae, compañero de Globo Esporte, que va a estar además ahí. Te voy a tener una envidia el sábado tremenda, que va a estar allí en Lima en el partido final. Así que gracias, compañeros, a los dos. Que vaya muy bien, que cada uno disfrute la finalísima como pueda y que acabéis con una sonrisa los dos, pase lo que pase. Y a todos los que nos estáis viendo en este vídeo, aquí siempre disfrutamos el fútbol del bueno. Y pocos son mejores que el de la Copa Libertadores.